Hola, en este vídeo os voy a presentar la lectura de este cuatrimestre, que es El Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte, y además también os voy a explicar cuál va a ser la forma de evaluación para aquellos que queráis leer el libro. Aunque a mí alguna vez se me escape decir que es lectura obligatoria, ya sabéis que no es lectura obligatoria porque se puede aprobar sin haberla leído. Lo único que ocurre es que vale el 20% de la nota. Y vale el 20% de la nota a lo largo del cuatrimestre y vale también el 20% de la nota en el examen final. Si tenéis que ir al examen final, de los 10 puntos, habrá 2 puntos para el Capitán a la Triste. Entonces, si entráis en la carpeta del Capitán a la Triste, aquí os vais a encontrar con diversos materiales. Lo primero que os vais a encontrar es con el texto completo en PDF. Si clicáis aquí os va a salir para aquellos que estéis acostumbrados pues a leer en el móvil o queráis, yo que sé, bajarlo para la tablet o lo que sea. Aquí lo tenéis. Si no, ya sabéis que lo podéis encontrar en cualquier biblioteca y que las bibliotecas son gratis. Sabéis también que si no os lo podéis comprar, que hay ediciones que no son tan caras. Después os presentaré el libro, tenéis aquí la presentación y a continuación tenéis la forma de evaluación de la lectura explicada con los exámenes correspondientes, las instrucciones para la presentación oral y un modelo de control de toda la obra. Entonces, vamos con la presentación. ¿Qué es El Capitán a la Triste? Bueno, El Capitán a la Triste es una novela escrita por Arturo Pérez Reverte, quien la publicó por primera vez en el año 1996. Desde entonces se han publicado varias ediciones de la obra. Esta es una edición escolar, esta es la primera que se publicó y se han vendido millones de ejemplares. Hasta hace 10 años solamente en España se habían vendido 3,7 millones de ejemplares, no solamente del Capitán a la Triste, sino de las novelas que lo continúan, porque es una saga. El autor, ¿quién es el autor? El autor es Arturo Pérez Reverte, es uno de los escritores españoles más conocidos, que más vende también, más populares. Originalmente él se licenció en periodismo y ejerció durante muchos años de reportero de guerra. Yo recuerdo haberlo visto en programas, pues haciendo las crónicas de la guerra de la antigua Yugoslavia y de hecho cubrió prácticamente todos los conflictos importantes del último cuarto del siglo XX. Sin embargo, en el año 1994 abandonó el periodismo y ahora se dedica exclusivamente a la literatura. Ingresó en la Real Academia Española de la Lengua en junio del 2003 y además lo hizo con un discurso que tiene que ver con algo que luego veremos de El Capitán a la Triste. Sus obras han sido traducidas a 34 idiomas y bastantes de sus novelas han sido adaptadas, algunas con más éxito que otras, al cine. Aquí tenéis un vídeo que ha publicado hace poco el periódico El País y que nos presenta la casa, una parte concreta de la casa de Arturo Pérez Reverte, que es su biblioteca. Yo os invito como mínimo a ver el principio. Tiene en su casa más de 32.000 libros y él dice que esa es su Wikipedia. Naturalmente los libros que tiene en su casa, en esa biblioteca de 3 pisos, les sirven para documentarse y también les sirven de inspiración pues, para las novelas que escribe. Si os fijáis en El Capitán a la Triste en concreto, está firmado por Arturo y Carlota Pérez Reverte. En realidad, el papel de la hija de Arturo Pérez Reverte, porque os podéis imaginar que Carlota Pérez Reverte es su hija, fue solamente en esta primera novela un papel de documentación. Ayudó a su padre a situar los hechos en un momento histórico determinado. No consta que ella escribiera nada y el estilo es un estilo propiamente de Arturo Pérez Reverte. Y repito, en la serie de las novelas su hija solamente ha colaborado en la primera, la que vosotros tenéis que leer. ¿Qué más tenemos de El Capitán a la Triste? ¿A qué género pertenece El Capitán a la Triste? El Capitán a la Triste es, por una parte, una novela histórica, pero luego dentro de las novelas históricas estaría situada en el subgénero de novelas de capa y espada. ¿Qué es una novela histórica? Una novela histórica es una novela que tiene todos los rasgos que tiene una novela, es decir, un narrador, unos personajes, un tiempo, un espacio, una estructura tripartita de introducción, planteamiento y desenlace.
Los personajes de la novela histórica suelen ser héroes. Ya discutiremos luego en clase, cuando la hayáis leído, si el protagonista, que es Diego Alatriste y Tenorio, es un héroe o un antihéroe, luego lo veremos. En la novela histórica nos encontramos con que siglos después un autor ha recreado una época determinada, ha recreado un momento histórico, en este caso en el año 1996. Arturo Pérez Reverte nos habla de la España de 1600 y pico, y en la novela histórica tradicionalmente aparecen mezclados personajes reales y personajes ficticios para ayudar a recrear la época y también para darnos una sensación de verosimilitud. El Capitán Alatriste combina todos esos elementos de la novela histórica. De hecho, hay hechos reales que no os voy a contar porque el hecho real fundamental de la novela es el que luego va a provocar todo lo que va a venir a continuación, entonces lo tenéis que leer para saberlo. Y combina, como os digo, hechos reales con otros ficticios y también personajes inventados, el propio Alatriste, Íñigo de Balboa, Angélica de Alquézar, Cari de la Lebrijana, son personajes inventados que interactúan con otros personajes que existieron de verdad. Francisco de Quevedo, el príncipe de Gales, la hermana de Felipe IV, doña María de Austria, y otros personajes, yo que sé, que son citados en la novela, como por ejemplo Lope de Vega, fueron personajes reales que existieron. Pero a la vez, dentro de la novela histórica, El Capitán Alatriste es una novela de capa y espada, porque es una novela que de alguna manera añora, hace un homenaje al tiempo del honor, a los duelos con espada, y nos encontramos con un héroe que, armado con una espada, pretende enfrentarse a los males del mundo y hacer justicia a su manera. Es un género muy popular, más de lo que creáis. Por ejemplo, si habéis visto alguna adaptación de Los Tres Mosqueteros o de D'Artagnan, son también novelas de capa y espada. Alejandro Dumas lo escribe en el siglo XIX, pero están situadas en el siglo XVII. Por tanto, es también, como El Capitán Alatriste, una novela histórica que pertenece al subgénero de las novelas de capa y espada. ¿Cuál es el marco histórico en el que está situado El Capitán Alatriste? Bueno, ya os lo he contado. Nos encontramos a principios del siglo XVII, en pleno siglo de oro español. El siglo de oro, lo veremos en clase, es un periodo que ocupa buena parte del siglo XVI y del siglo XVII. Y curiosamente es una época de esplendor cultural y artístico, por eso se llama siglo de oro, pero es una época a la vez de fuertes contrastes y contradicciones. Es una época de crisis económica brutal, por mucha plata que llegue de América, por mucho dinero que genere el Imperio Español. Aquello es una máquina de consumir recursos y hay muchísima gente que lo pasa muy mal. Es la época de los pícaros, hay mucha inseguridad, hay mucha gente que pasa hambre. Y además de todo eso, nos encontramos con el miedo a la Inquisición y a la represión religiosa como consecuencia de la persecución que se hace por parte de la Iglesia española de cualquier tipo de herejía o pensamiento crítico hacia lo que era, en fin, la versión del catolicismo que ellos a la que ellos daban pábulo. Este es el contexto en el que se desarrolla la trama del Capitán Alatriste, en el que nos vamos a encontrar fundamentalmente con los soldados y espadachines de la época, como el propio protagonista, Diego Alatriste, que ha luchado en los tercios en el ejército en Flandes, en los Países Bajos, pero que ya vuelto una vez a Madrid, tiene que vivir de algo y lo único que sabe hacer es luchar. Entonces se encarga, viene a ser una especie de asesino a sueldo, aunque veréis con buen corazón y con buen fondo y con buenos principios, como mercenario, como hombre, como os he dicho, como hombre para, pues eso, para luchar en peleas que los nobles que le contratan pues no quieren hacer ellos. Si os interesa saber más cómo era la España de la época, bueno, pues aquí tenéis 3 vídeos en los que tenéis más información. ¿Cuál es el argumento? El argumento no os lo voy a destripar, es decir, no os voy a hacer spoiler, que había estado metida en el diccionario, pero básicamente lo que nos encontramos es con Diego Alatriste y Tenorio, que es el protagonista,
que acepta un encargo al principio de la novela, no sabe muy bien cuál es el encargo o cuál es la finalidad de ese encargo, pero algo se va a torcer y a partir de ahí se van a vivir muchas aventuras. No solamente las va a vivir él, sino que también las va a vivir Íñigo Balboa, que es el joven pupilo de Alatriste, viene a ser como su aprendiz, está a su cargo. El padre de Íñigo de Balboa luchó con Diego Alatriste en Flandes. El padre de Íñigo murió y entonces ya cuando Íñigo tiene una cierta edad, la madre lo envía a Madrid pues para que el capitán Alatriste haga de él un hombre. Junto a ellos nos vamos a encontrar con personajes, ya os he dicho, reales, como Francisco de Quevedo. Nos vamos a encontrar con los callejones, las tabernas y los teatros, con los palacios, con la vida de la España del siglo XVII. Y junto a esos personajes reales también nos vamos a encontrar con personajes secundarios inventados, como por ejemplo Fray Emilio Bocanegra, o como Gualterio Malatesta, o como Luis de Alquézar, que acaban de dar color y acaban de dar profundidad a esta novela. Os va a sorprender seguramente el lenguaje que se utiliza en ella, porque nos vamos a encontrar con una recreación del español del siglo de oro. No está escrita en castellano antiguo. Lo que hace Arturo Pérez Reverte es que adapta las formas del castellano del siglo XVII, que él conoce muy bien, y entonces crea una sensación de que estamos leyendo castellano del siglo XVII, pero no es así, ¿eh? Si leyerais una novela del siglo XVII de verdad, veríais que es bastante más complicada. ¿Qué es lo que hace Arturo Pérez Reverte? A veces utiliza un lenguaje barroco y que suena antiguo, con construcciones sintácticas y vocabulario que no son propios de ahora, sino que serían de aquella época. Se nota la influencia de la literatura del siglo de oro, aparece en Quevedo, aparece en Lope de Vega, aparece citado también Góngora, y la narración tiene un cierto aire de crónica que a veces nos recuerda a las novelas picarescas. Nos encontramos también con descripciones detalladas y metáforas que nos ayudan a situar la historia, y luego utiliza la germanía y el lenguaje de la época. ¿Qué era la germanía? La germanía era el lenguaje que utilizaban los ladrones y los pícaros de la época. Era la jerga especial que se utilizaba en el mundo de la delincuencia. Y ese lenguaje lo conoce muy bien Pérez Reverte. No sé si lo sabéis, pero cuando un académico entra en la Academia Española de la Lengua, tiene que dar un discurso. Y tiene que ser un discurso que tiene que impresionar a los académicos que le están dando su apoyo. Cuando Arturo Pérez Reverte entra en la RAE en el año 2003, su discurso es, él habla de un bravo, es decir, de uno de estos hombres que en el siglo XVII, en fin, es un espadachín, vive un poco ahí al margen, por tanto, conoce muy bien ese lenguaje que van a utilizar, pues no sé, Gualterio Malatesta, Diego Alatriste y otras personas a las que vais a ver involucradas en la trama principal de la novela. Hay bastantes términos militares y de esgrima y os vais a encontrar con palabras que hoy están en desuso, muchas veces porque ya no utilizamos esa palabra con el significado de aquella época, o muchas veces porque, por ejemplo, hacen referencia a prendas de vestir que hoy en día ya no llevamos. Desde mi punto de vista, no tenéis que pararos en cada palabra que no entendáis o en cada palabra que sea nueva. Intentad entenderlas por el contexto. Si habla de jubón y veis que es una prenda de ropa, no es necesario que vayáis a buscar lo que es un jubón al diccionario, porque si os paráis mucho, porque vais a ver que hay bastante vocabulario que no conocéis, si os paráis mucho no vais a disfrutar de la trama de la novela, que yo creo que es una trama que os va a gustar porque engancha, hay tensión hasta el final. Nos encontramos también con un narrador particular, que es Íñigo de Balboa, que narra en primera persona, pero narra los hechos no en el momento en el que los ve, sino a posteriori. Se supone cuando ya es una persona de edad y analiza aquellos hechos que él vivió como adolescente. Y nos vamos a encontrar con ese equilibrio entre la solemnidad, la parte más elevada de las acciones y de los personajes, con justamente la parte más aventurera, la parte de los duelos, de las peleas, de las pendencias, donde nos vamos a encontrar con un lenguaje más rápido y más ágil. Si queréis saber más,
Bueno, aquí tenéis la lista o tenéis la portada de las 7 novelas que se han publicado hasta el momento. Veis que hay 8 porque en realidad esta es una edición que se publicó en el año 2016, cuando hizo 20 años de la publicación de la primera de las novelas, y se publicó una edición de Todo a la Triste, y a partir de van al revés, aquí las tenéis aquí está la más antigua, que es El Capitán y la Triste, Limpieza de Sangre, El Sol de Breda, hasta la más moderna que se ha publicado, que fue en el año 2011, que es El Puente de los Asesinos. En teoría faltan 2. En teoría, Arturo Pérez Reverte nos debe otras 2 novelas de El Capitán y la Triste. Aquí os podéis encontrar una crónica muy breve, de una crítica, perdonad, del Capitán a la Triste. Aquí tenéis también enlaces que llevan a 2 videoreseñas de toda la serie, no solamente del Capitán a la Triste. Y luego también se ha publicado una versión del Capitán a la Triste en forma de novela gráfica, de cómic, y además, si clicáis aquí, os vais a encontrar con un enlace que lleva a la película del Capitán a la Triste, porque hay película. Entonces, para que no lo tengáis que buscar, ya os la doy yo. Mi consejo es que no veáis la película, o como mínimo que no veáis la película hasta que os hayáis examinado, hasta que yo os haya evaluado, porque hay cosas que cambian. Y porque además, si veis la película primero, le vais a poner cara a los personajes y de la otra forma os los imagináis. Yo, cuando vi la película, no me imaginaba de ninguna manera así, por ejemplo, a Caridad, la lebrijana. Y ahora también me da un poquito de rabia ver a Arturo Pérez Reverte o a Quevedo con la cara de un actor determinado. Entonces, mi consejo es que no veáis la película, porque además tampoco os va a ayudar a probar los exámenes, ni siquiera la parte oral. Pero bueno, por si la queréis, para que no la busquéis, la tenéis aquí. Una vez presentada la novela, ¿cómo os podéis evaluar de la misma? Bueno, lo primero, si seguís la forma que yo considero que es más fácil de evaluación de la novela, vais a tener 2 cuestionarios tipo test, una primera parte que van a ser los capítulos del 1 al 6 y una segunda parte los capítulos del 7 al 12 y el epílogo. Y aquí vais a tener que responder 25 preguntas de los primeros 6 capítulos en 12 minutos. Da tiempo, da tiempo para responder medio minuto para cada pregunta, da tiempo. A lo que no da tiempo es a ir al texto a buscar la respuesta, que eso es lo que no quiero que hagáis. Por eso el tiempo es tan justo. Entonces, tendríais que hacer 2 cuestionarios. El primero se cerrará el 27 de abril, el segundo se cerrará el 1 de junio. Los 2, repito, de 12 minutos, son tipo test, no tenéis que escribir nada. Y una vez hayáis hecho los 2 cuestionarios, después vendréis a hacer una presentación oral. En realidad no es una presentación oral, perdonad, aquí pone CD, no es CD, no lo he cambiado, pondrá El Capitán a la Triste cuando lo abráis. Lo que tenéis que hacer es, en más o menos 5 minutos, hablar conmigo y explicarme, hacer un texto argumentativo en realidad, pero no leído, sino explicado, y me tenéis que decir qué os ha parecido la lectura. ¿Qué os ha gustado? ¿Qué no os ha gustado? ¿Qué cambiaríais? Si os habéis quedado con intriga de saber cómo continúan las aventuras de los 2 protagonistas, etc. Estaréis solos conmigo, yo os iré citando pues cada 10 minutos o cada cuarto de hora del día que tengáis que venir a hacer la exposición, y hablaremos un poco de la novela. Luego yo os haré alguna pregunta a partir de lo que hayáis dicho. No serán preguntas de contenido, serán preguntas pues para profundizar en algún tipo de afirmación que hayáis hecho, o si yo veo que algo que no habéis tratado algún punto, lo haremos allí. Por tanto, si os examináis de esta manera, los 2 exámenes tipo test valdrán el 50% de la nota, y la charla, que no quiero decir examen oral porque no lo es, la charla que mantendremos, esa charla valdrá el otro 50% de la nota. ¿Que no queréis hacer los exámenes tipo test? ¿Que no queréis venir a hacer la presentación oral, a mantener esta charla conmigo? Podríais hacer un examen de toda la novela en convocatoria especial, siempre que cumpláis los requisitos para la convocatoria especial. Es decir, siempre que hayáis faltado como máximo a otro examen. Sabéis que de lengua castellana, como tenéis 4 exámenes, podríais hacer en convocatoria especial 2 exámenes.
Claro, si no habéis hecho el examen de la unidad 1 y el de la unidad 2, ya no podéis venir a hacer el de a la triste en convocatoria especial. Y quiere decir que de ese 20% de la nota tendréis un 0. No de todo, sino de esa parte de la nota. Que no habéis faltado a ningún examen o que habéis faltado solamente a uno, podréis venir a hacer el control de el Capitán a la Triste en convocatoria especial. Pero ahora vais a ver, cuando lo abra, que es un examen bastante más difícil que los exámenes tipo test y que la presentación oral. Tenéis, eso sí, una primera parte tipo test que vale solamente 2 puntos, luego tenéis unas respuestas, unas preguntas breves, pues el nombre completo del autor, quién es el narrador de la novela, cuándo narra los hechos, cuál es el encargo que da paso a toda la trama de la obra, y luego preguntas de desarrollo, quiénes son las mujeres que aparecen en la novela y cuál es el papel en la misma. Tenéis que contextualizar un fragmento de la novela y luego tenéis que explicar el contexto histórico en como mínimo 150 palabras en un texto expositivo. El examen que os pondré el día de la convocatoria especial va a ser similar a este y veis que no es un examen tan fácil como los exámenes tipo test y después la presentación oral o la charla que vamos a mantener sobre el libro. Entonces, mi consejo es que ya empecéis a leer la novela, que empecéis ya a disfrutarla, porque yo creo que si entráis sin prejuicios os va a gustar y que después, una vez hayáis hecho hayáis leído los 6 primeros capítulos, hagáis el examen tipo test, una vez hayáis leído los capítulos del 7 al 12 y el epílogo, hagáis la segunda parte y que luego os preparéis para la presentación oral, cuyas instrucciones tenéis también en el documento de aquí. Y ahora cambiaré y pondré el Capitán a la Triste en lugar de Sidney.